Pues, recordando por definición las características de tensión y corriente en un capacitor, están definidas con la diferencial y la integral. Ahora vamos nosotros a definir, ¿sí?, un circuito en el cual tengamos tres capacitores conectados en serie. De esta manera. Por lo tanto, capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. Y vamos a determinar la capacitancia equivalente para un circuito serie. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que vamos a aplicar? La ley de Kirchhoff de tensiones, que nos dice que el voltaje total es igual al voltaje en el capacitor 1 más el voltaje en el capacitor 2 más el voltaje en el capacitor 3. Por división tenemos nosotros que la corriente total, tengo el capacitor equivalente integral de la corriente y la diferencial, por lo tanto aquí será 1 entre C1 integral de la corriente del capacitor 1 en dt más 1 sobre 2 integral de la corriente del capacitor 2, la diferencial de t, más 1 entre el capacitor 3, la integral del capacitor 3 en dt. Como la corriente en un capacitor en serie es lo mismo, por lo tanto esto y esto se elimina. Por lo tanto tenemos que 1 en C para un circuito serie va a ser 1 en C1 más 1 en C2 más 1 en C3. Este es en el caso de tres capacitores. En el caso de dos capacitores, vamos a tener nosotros que la capacitancia equivalente es el producto sobre la suma, como sucede con las resistencias. Y esta es la ecuación para un circuito serie. Tendremos esta definición de la corriente, la tensión en los capacitores, y la capacitancia equivalente está definida por esa ecuación. Y usted puede ver que todo está de acuerdo a la definición que se tiene el capacitor. Tenemos las características en circuito en serie, en este caso de 3 y de 2 capacitores, y tenemos las expresiones en ambos casos. Por lo tanto, podemos ver y recordar que la capacitancia equivalente de unos capacitores en serie se comporta como si fueran resistencias en paralelo. ¿De acuerdo? Y ahí está definido esta acción. Y encontramos la corriente, el voltaje, ¿sí?, que tenemos en el circuito. Ahora vamos a plantear cuando se trata de un capacitores en paralelo. Ahora pues tenemos el caso de pueden ser 2, 3, 4, 5 capacitores en paralelo. Entonces nosotros vamos a tener aquí que la corriente del capacitor 1, la corriente del capacitor 2 y la corriente del capacitor 3, y vamos a tener que el voltaje más o menos en el capacitor C1 y el voltaje en el capacitor C2 y el voltaje en el capacitor 3. Nosotros aplicamos pues ¿qué? Que vamos a aplicar aquí las características de qué acciones. Como el voltaje es el mismo, tenemos que lo que va a pasar en este circuito que tengamos aquí. Vamos a encontrar, definir el circuito. ¿Sí? Entonces, ahora ¿qué es lo que va a pasar? La ley de Kirchhoff de corrientes me dice que la corriente total en el capacitor va a ser igual a la suma de las corrientes del capacitor 1, la suma de la corriente del capacitor 2, la suma del capacitor. En este caso, por definición tenemos la corriente es el capacitor equivalente por la diferencial de la tensión y de la corriente, que es igual a C equivalente 1, PV en el capacitor 1 con respecto al tiempo, más el capacitor 2, la derivada de la corriente, la tensión en el capacitor 2, en función del tiempo, más el capacitor 3 por la diferencial del voltaje en ese capacitor con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? Como el voltaje es lo mismo, por lo tanto estas diferenciales se van a ir. El capacitor equivalente para el circuito en serie va a ser la suma de las capacitancias que componen al circuito, y esta es la definición de este circuito deducido de esa manera. De acuerdo, apliquemos la ley de Kirchhoff de tensiones, ley de Kirchhoff de corrientes, para poder concretar la capacitancia. Por lo tanto, en el caso de dos capacitores, aquí lo vamos a definir, equivalente va a ser igual a C1 por C2 sobre C1 más C2 en el caso
Este es el paralelo, perdón, este es el serie, y en el paralelo tenemos el capacitor en paralelo. Aquí ponemos el serie, que va a ser igual a C1 más C2 y más esto, ¿sí? Y estas son las capacitancias que tenemos para este dos circuitos, serie y el paralelo. Entonces vamos a ver ahora un circuito con capacitores en un circuito mixto. Entonces aquí vamos a borrar estas situaciones.